Chicos, buenas noches. Vamos a empezar con la primera asesoría de química. Ok. ¿Me confirman si me pueden escuchar, por favor? Ok, ya. En esa asesoría vamos a ver una pequeña introducción a la química. Primero, para empezar la clase, les tengo una pregunta. ¿Hace cuántos años, según lo que les han enseñado, creen que se origina el universo? Pueden también responder por el chat. Bueno, según la teoría del Big Bang, nos da una explicación un poco más científica bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero básicamente esa teoría nos dice que el universo se origina hace aproximadamente 13.800 millones de años. Ya, vamos a hablar un poco del telescopio Hubble. Este es un telescopio que capta la radiación de las estrellas y a partir de esta radiación determina qué tan antiguas son. Entonces, al determinar la antigüedad de las estrellas, podemos más o menos saber hace cuánto tiempo se origina el universo, ¿no? Por ejemplo, em, digamos que identificamos a la estrella más antigua y que esta tiene aproximadamente 13.800 millones de años, entonces se estima más o menos podría ser la antigüedad del universo. Bueno, por las estrellas más viejas, como dice acá. Ahora sí vamos a hablar un poco de la teoría del Big Bang, el origen del universo. Voy a presentar. Ya. Es una teoría que explica el origen, ¿no? Como les dije, más o menos 13.800 millones de años. Y básicamente va a ser una explosión que marque el inicio de toda de la vida. Bueno, hay ciertos puntos claves que vamos a tener para entender esta teoría del Big Bang. En primer lugar, tenemos la explosión inicial. El universo va a comenzar con un punto extremadamente pequeño y denso que va a explotar, ¿no? Digamos que era, se podría decir, un cuerpo muy pequeño y este va a explotar, va a estar en una explosión constante. De hecho, se dice que hasta ahora está en constante expansión. Bueno, tras esta explosión va a comenzar a expandirse rápidamente y como les dije, sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Y luego va a pasar a la parte del enfriamiento. A medida que se expande, el universo se va enfriando, permitiendo la formación de partículas, átomos y eventualmente las estrellas y las galaxias que ya conocemos. Bueno, luego de esta etapa del enfriamiento, hablando un poco de la evidencia, tenemos este fenómeno del rojo, que seguro ya les han enseñado, que es lo que explica básicamente o que sirve como evidencia para esa teoría de Big Bang. Lo vamos a hablar un poco en unos minutos. Y bueno, tenemos esta evidencia del fenómeno azul rojo y también tenemos la evidencia que ya les hablé hace un rato del telescopio Hubble, ¿no? Que nos dice o que nos determina más o menos un aproximado de la actividad del universo que coincide con lo que nos dice la teoría del Big Bang. Bueno, esos dos son las principales evidencias que van a respaldar la teoría, el telescopio Hubble y el fenómeno de corrimiento hacia el ojo. Bueno, ahora vamos a hablar, bueno, de cómo podemos comprobar que el universo está expandiendo. Y es donde entra este fenómeno, ¿no? Bueno, esto nos dice que básicamente si nosotros usamos un telescopio y vemos hacia el espacio, vamos a ver cuerpos de diversos colores. Si vemos un cuerpo de color verde, eso quiere decir que está estático, que está fijo y no se mueve. Si vemos un cuerpo de color violeta, quiere decir que se está acercando hacia nosotros. Pero si vemos un objeto rojo, eso quiere decir que se está alejando. Esto se según la teoría del espectro visible por el ojo humano. Nosotros vemos todos los objetos en ciertos colores, si lo vemos, digamos, es un espectro,
nuestro ojo y si vemos algo que está más o menos a 700 nanómetros, se va a ver de un tono rojo si lo observamos a través del telescopio. Entonces, esta evidencia em, nos a ver el espacio, vemos que la mayoría de objetos están en color rojo. Eso quiere decir que se está alejando y por lo tanto nos dice que el universo se está expandiendo. Y porque los objetos si están en color rojo, se quiere decir que se están expandiendo. ¿Hasta aquí me están entendiendo, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? Si todo está claro, pueden reaccionar con un like o con un comentario. Ok, vamos a continuar. Bueno, este fenómeno eh, tiene varios antecedentes. En primer lugar, tenemos a Besto Schlepper y a Carl Wilhelm, que habían observado un corrimiento hacia el rojo de la luz de las nebulosas espirales, ¿no? En las luego, en el año 1931, la idea de que el universo se originó en la explosión de un átomo primogenio, es decir, un huevo cósmico, llamado también Hylen. Dicha explosión ahora se llama Big Bang, es decir, esa teoría evolucionó a la teoría del Big Bang, que es la que conocemos actualmente. Luego, este fenómeno de desplazamiento hacia el rojo fue estudiado por el astrónomo Hubble, que es el que también crea este telescopio, ¿no? Y observó tonalidades rojas en las galaxias y a esto lo llama efecto Doppler. Bueno, ahora vamos a hablar de las fases del Big Bang. En primer lugar, tenemos a la parte o la época Planck. Esta supuestamente dura un aproximado de 10 a la menos 43 segundos, es súper rápido. Bueno, en esta fase las cuatro fuerzas fundamentales, de las que también vamos a hablar en un momento, estaban unificadas. El universo era extremadamente pequeño y caliente. Bueno, más o menos tenía de 10 a 28 centímetros de diámetro y una temperatura de 1032 Kelvin, más o menos. Luego pasamos a la siguiente etapa que dura 10 a la menos 35 segundos. Este va a ser, bueno, en este estado el universo va a estar muy denso y las fuerzas electromagnéticas y débil van a estar unidas. Luego pasamos a la fase inflacionaria que dura más o menos de 10 a la menos 35 a 10 a la menos 32 segundos aproximadamente. Eh, En esta etapa, daría una gran energía va a impregnar el universo vacío y esto genera fluctuaciones que dieron origen a las partículas. Es decir, en la fase inflacionaria se va a dar origen a las partículas de las que ya conocemos, ¿no? Las partículas subatómicas. Eh, em, bueno, luego tenemos estas, 10 a la menos 6, bueno, aquí tenemos que la temperatura va a ser 10 billones de Kelvin, volumen igual al sistema solar. Es la temperatura límite en que los quarks y antiquarks pasan a protones y neutrones o en que estos se desintegran entre ellos. Bueno, luego está la etapa de 10 a la menos 12 segundos. El universo, en esa parte, el universo es un millón de millones, es muy denso. Es más denso que el núcleo de un átomo y más pequeño que la órbita de la Tierra alrededor del Sol. La fuerza electromagnética se confunde con la fuerza débil y se empieza a enfriar o cristalizar y a perder su simetría. En la etapa de 3 minutos, el universo va a tener una densidad similar a una roca, es decir, va a ser bastante denso y se van a formar los núcleos de helio. Luego tenemos la etapa de 100.000 años. Aquí se va a originar, o bueno, claro, se va a imaginar un mar de protones, núcleos de helio y electrones, es decir, las partículas ya más fundamentales, que son los protones y electrones, y también ese elemento del helio. La luz existía, pero no podía pasar libremente. Luego tenemos la etapa de 100 millones de años, donde el universo se va a convertir en un gas difuso de hidrógeno y helio, y también se van a empezar a formar las primeras galaxias, o bueno, protogalaxias, que son, digamos, unas galaxias primitivas. Bueno, cada fase de las que hemos hablado va a representar un paso en la evolución del universo, desde una
estado increíblemente denso y caliente hasta la formación de las primeras estructuras que vamos a reconocer hoy. Ahora, ¿de qué tonalidad se tornan los objetos al alejarse de un campo de visión? ¿Alguien tiene la respuesta? Según lo que hemos explicado ahorita. De color rojo. Andrea, disculpa, pero no tienes el audio prendido. Ah, disculpen, chicos. Ya, entonces vuelvo a explicar lo que les estaba diciendo. Perdón. Ya, entonces nos habíamos quedado acá. En fuerza gravitatoria, y bueno, ya lo expliqué. Estamos en fuerza fuerte, si no me equivoco. Ya. La fuerza nuclear fuerte es aquella que va a mantener unidos a los componentes del átomo. Quiere decir que va a mantener a los quarks dentro de los protones y los neutrones y a su vez mantiene a los protones y neutrones dentro del núcleo atómico. Entonces va a mantener todo muy compacto y muy unido. Además, tenemos que recordar que esta fuerza es la más potente de las cuatro que tenemos, ¿no? Bueno, luego de la fuerza fuerte está la electromagnética. Esta es aquella que va a combinar tanto electricidad. Bueno, creo que esto lo expliqué, chicos, o no recuerdo bien, pero bueno, lo voy a explicar. Es aquella que se encarga o bueno, controla de la atracción y la repulsión entre partículas de diferentes cargas. Las cargas positivas, perdón, las cargas iguales
se repelen y las diferentes se atraen. Entonces tenemos gravitatoria, electromagnética y fuerza fuerte. Ahora también tenemos la fuerza débil, que es otra de las cuatro fundamentales, y esta va a ser la responsable de la radioactividad y también la desintegración de ciertas partículas, ¿no? Y va a ser va a ser esencial o va a estar muy presente, muy crucial en cuanto o dentro de las reacciones nucleares dentro de las estrellas. ¿Ok? Si les preguntan, por ejemplo, qué tipo de reacción se presenta en las estrellas, contestan fuerza débil. O si les preguntan cuál es la fuerza más potente de las cuatro, sería la fuerza fuerte. O cuál de las cuatro fuerzas es la encargada de la atracción y la repulsión, sería la electromagnética. No son cosas que le podrían preguntar. Ya. Siguiendo con el tema, vamos a hablar un poco de las reacciones de fusión nuclear. Este va a ser un tratado, un postulado propuesto por Roger Taylor, que básicamente nos dice que a partir de la combustión del hidrógeno se van a crear los distintos elementos químicos. Entonces, digamos, a partir de esa combustión se genera el hidrógeno y el helio. A partir de la combustión del helio, el carbono y el oxígeno, y así sucesivamente. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, me lo pueden decir. Todo está claro. Ya. Ahora vamos a hablar de las partículas subatómicas. Ya. Tenemos tres clasificaciones: el bosón, los quarks y los leptones. Primero, ¿qué son los bosones? Los bosones son una de las tres categorías principales y son partículas que van a obedecer a las estadísticas de Bose-Einstein. Incluyen partículas mediadoras de las fuerzas fundamentales. Básicamente se llaman bosones porque fueron propuestos por Bose y Einstein. Bosones. Luego tenemos a los quarks. Las partículas son partículas elementales que van a formar los hadrones, de los que vamos a hablar en un momento, y además son los componentes básicos de la materia nuclear. Y luego están los leptones, trino y otros. Estos leptones son partículas que no van a experimentar la interacción fuerte, no experimentan una interacción fuerte, como ya dije, básicamente son sensibles a fuerzas débiles. Bueno, ya, luego tenemos el electrón, que sabemos que es una partícula subatómica con carga negativa, el neutrino, que no tiene carga eléctrica y tiene una masa muy pequeña. Y bueno, nosotros podemos referirnos a... Ya, aquí tenemos los hadrones que están dentro de la clasificación de los quarks. Estos se van a dividir en bariones y mesones. Los bariones son hadrones compuestos por tres quarks. Por ejemplo, tenemos los protones y los neutrones. Y luego tenemos los mesones, que son hadrones con un quark y un antiquark. Listo. Hasta ahí, chicos, ¿me han entendido? ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar. Estos son los quarks. Tenemos el neutrón, el antiprotón y este que se llama lambda. Los quarks se unen en parejas o ternas y cada uno tiene su anticuerpo. Bueno, aquí tenemos la clasificación de los leptones. Pueden aprenderse esa tabla que nos muestra los símbolos, la masa, la carga y el anticuerpo. Luego están los hadrones. Tenemos aquí también las clasificaciones: protones, neutrones, delta, lambda, omega, todos ellos. Ahora, el átomo, bueno, ya sabemos que el átomo, es una de las partículas más pequeñas. Sabemos que no es la más pequeña sería los quarks, pero esta digamos que es una de las partículas mínimas que van a formar todo lo que nos rodean, ¿no? Las materias. Bueno, hablando un poco de la tabla periódica, es una herramienta fundamental en la química. Va a organizar sistemáticamente todos los elementos químicos que vamos a conocer. Eh, bueno, en cuanto a su estructura, se va a organizar en filas o periodos de grupos. Grupo, bueno, hay otra clasificación que
el 1A, del grupo 1, 2, 3, 4 hasta el 12, perdón, 18. Y las que vendrían siendo las horizontales serían las filas que tiene la tabla periódica. Bueno, esta va a tener 118 elementos confirmados, desde el hidrógeno hasta el ogacenón, que debe estar. Bueno, los elementos van a ser ordenados de acuerdo al número atómico, ¿no? Eso ya lo sabemos. Es decir, el número y la configuración electrónica. Además, se clasifican en metales, no metales. Aquí tenemos todas las clasificaciones dentro de la tabla periódica por colores, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro ordenamiento que es lo mismo, ¿no? Prácticamente, pero toma estas clasificaciones. 1A, 2A, luego se va aquí. Ya. Ya considera 1A, 2A, 3A, 4A hasta el 8A. Y los que están al medio sería el grupo B. Y bueno, aquí tenemos una clasificación de diferentes grupos. Tendríamos los grupos alcalinos que están en el bloque S. Estos grupos alcalinos entran en el grupo 1 y los alcalinos térreos serían el grupo 2. Sucesivamente tenemos el grupo térreos con carbonoides, aquí está mal, es decir, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, entonces aquí tenemos los térreos, carbonoideos, nitrogenoideos, almígenos, halógenos y gases nobles. Entonces tenemos el grupo 1 hasta el 8 y sí sería bueno que se lo aprendan. Y sí, sí les pueden preguntar en el examen. Bueno, del 13 al 12 tenemos los elementos de transición interna. Bueno, en fin, es importante aprender tabla, saber sobre todo que el grupo 1 son los alcalinos, el grupo 2 alcalinos térreos, 3 estérreos, 4 carbonoides y así. Bien. Bien, ahora vamos a hablar de los números cuánticos. Los números cuánticos son valores numéricos que van a describir el estado energético y las propiedades de los electrones de un átomo. Vamos a tener cuatro números cuánticos principales. Primero tenemos el número cuántico principal y este va a definir el nivel de energía principal o capa del electrón. Va a tomar valores enteros positivos, 1, 2, 3, 4, y básicamente es el nivel energético. Luego tenemos el número 4, el número cuántico secundario o azimutal. Este va a describir la forma del orbital y va a tener de valores 0 al n-1. Básicamente es la forma. A ver, ¿cómo explicarlo? Ya, o sea, por ejemplo, tenemos bueno, aquí escribí un ejemplo, tenemos una línea y para rellenar los orbitales tenemos que poner las flechas hacia arriba y las flechas hacia abajo. Donde caiga la última flecha sería el número cuántico secundario. En este caso tenemos un solo orbital y tenemos, perdón, claro, tenemos dos orbitales y tenemos una línea. Entonces aquí vamos a rellenar los orbitales. Primero empezamos con la flecha hacia arriba y luego hacia abajo. Siempre se empieza así. Entonces vemos que la última flecha cae en el
número cero y el número secundario o acimutal. A ver si puedo dibujar para explicarla mejor. Ya. Ya, entonces aquí tenemos un ejemplo del 4S2. Vamos a 4S2. Voy a volver a escribir. Ya, tenemos el 4S2. Vamos a tener una de estas líneas, no recuerdo el nombre, y vamos a ocupar dos electrones. Ya, ese es el orbital y ese sería el número de electrones. Entonces, queremos rellenar los dos electrones en este orbital. Por lo tanto, empezamos así, con la flecha hacia arriba y luego completamos con la flecha hacia abajo. Y este vendría siendo el número cero. En caso de que tuviéramos, por ejemplo, tres orbitales, el del medio siempre va a ser cero, el de la izquierda va a ser menos uno, y el de la derecha va a ser más uno. Entonces, supongamos que queremos rellenar, no sé, seis electrones, ¿ok? Queremos rellenar seis electrones. Vamos a borrar esto. Y entonces, suponiendo que queremos rellenar esta cantidad de electrones, entonces nosotros vamos a empezar así, con las flechas hacia arriba. Una, dos, tres. Y luego completamos con las hacia abajo hasta completar los seis electrones. Entonces tenemos así. Y en este caso, el número cuántico secundario vendría siendo 1. ¿Por qué? Porque la última flecha cayó en el número uno. Entonces sería más uno. Y en cuanto al número cuántico principal, tendríamos que evaluar em, esto de aquí. Esto de aquí sería el número, el nivel energético. Por ejemplo, en el ejemplo que les di antes, 4S2 sería el S. Entonces, S equivale a cero. Por lo tanto, el nivel energético sería... Ah, no, disculpen. El nivel energético es el tamaño del orbital. Entonces, si tenemos 4S2, el nivel energético va a ser 4. Ya. Y por este caso, que les había graficado antes, hay dos electrones. Entonces, completamos uno, 2, en el número cero. En este caso, el nivel energético sería 4 y el nivel secundario sería cero. No sé si me han entendido hasta ahí, chicos. Bueno, luego de estos dos, principal y secundario, tenemos el número cuántico magnético que nos indica la orientación del orbital en el espacio. Fluye de -1 a +1. Ah, no, me confundí. Eh, ya, aquí voy a dar. La orientación sería lo que les dije hace un momento. Por ejemplo, si la flecha cae en el número cero, entonces esa es la orientación. Y el subnivel energético sería lo que está por acá. El valor de la letra que tenemos. Entonces, si tenemos, ahí queda claro. Vamos a tener S, P, D y F según la partícula que nos den. Nos pueden dar 4S2, 3S2, no sé, 2P4, creo que era. 3P6, por ejemplo. Entonces podemos tener cualquiera de estas letras que están acá y cada una de ellas va a tener un valor. S va a ser cero, P va a ser uno, 2 y 3. Entonces, cada uno de estos valores va a significar el subnivel energético o el nivel secundario. ¿Mm? Ya. Entonces, en este caso, 4S2, el subnivel energético va a ser cero. ¿Por qué? Porque hay un S.
y la orientación va a ser donde cae la última flecha. Entonces, si cae en el cero, la orientación también va a ser cero, pero puede ser -1 o +1. Y el sentido del giro sería también a partir de la última flecha. En este caso, si es una flecha hacia abajo, sería -1/2. Es la orientación. Para que me entiendan mejor, voy a hacer un ejemplo. Ya, vamos a poner el ejemplo que hice hace un rato. Parece, ya, supongamos que tenemos el 3p6 y queremos hacer o queremos encontrar sus números cuánticos. Entonces, ya. Entonces empezaremos haciendo la gráfica. Para este caso tenemos 6, entonces vamos a poner 3 orbitales. Listo. Entonces completamos los 6 electrones. Empezamos con las flechas hacia arriba y continuamos con las hacia abajo hasta completar los 6 electrones. Listo. Ya, una vez que lo tenemos así, ya podemos hallar los números cuánticos y empezamos por el principal. Aquí tenemos que poner 0 y 1. El número cuántico principal vendría siendo el número 3. Entonces aquí ponemos 3. Luego el número cuántico secundario vendría siendo el valor de P. P es igual a 1, por lo que ya habíamos acordado aquí. Esos son valores que ya están predeterminados, que se los tienen que saber de memoria. Entonces tenemos la P, que vendría siendo 1. Tanto el número cuántico secundario es 1. Luego tenemos el número cuántico magnético, es ML. Este es donde cae la última flecha. En este caso cayó en el número 1, por lo tanto, este tiene el valor de 1. Y luego está el número cuántico de spin, que es S. Y este también va a ser la orientación de la última flecha. La última fue hacia abajo, por lo tanto, es -1/2. Listo. Entonces, de esa forma sería. ¿Hasta ahí tengo una pregunta, chicos? ¿Todo está claro hasta ahí? Sí. Ok, vamos a continuar. Ahora tenemos la composición del universo. En este caso nos ponen un gráfico en el PPT que nos dice energía negra. Vamos a presentar. Ya que nos dice energía negra y eh, energía negra y materia negra. Entonces tenemos el 34% de esta, 3,600 y bueno, de otros elementos tenemos el 0,4, pero también nos dan esta clasificación que el 4% son bariones y el 0,5% del universo vendrían siendo los protones. Ahora, hablando de los elementos abundantes terrestres, tenemos el oxígeno, el silicio y el hidrógeno. El oxígeno en la corteza terrestre representa un 49,2%, el silicio un 25,7% y, y el hidrógeno un 0,9%. Son valores que también se tienen que memorizar. Ahora, en cuanto a los elementos abundantes en el hombre, vemos que lo que más abunda es el oxígeno, ¿no? Que representa el 65%, el carbono 18% y así sucesivamente. El Homo sapiens tiene más o menos 2 millones de años, las plantas tienen 500 millones de años, los dinosaurios 150 millones y el Sol y sistemas planetarios tienen 4.000 millones de años. También son datos que es importante que se memoricen. Ahora, elementos seleccionados para la vida.
aquí los tenemos recetados. Dentro de nuestro cuerpo vamos a tener todos estos elementos, el nitrógeno, el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio. Estos, por ejemplo, sirven para la bomba de sodio y potasio, esos dos, que lo van a ver más adelante quizás en biología. Y bueno, y así tenemos todos los elementos que van a estar presentes en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuándo se inicia la vida? Vamos a hablar un poco de materia y energía. La materia es todo aquello que nos rodea, que posee masa y por lo tanto posee un peso, ¿no? Y ocupa un lugar en el espacio. La energía es la capacidad de producir trabajo o calor, de producir movimiento o de bien generar. Entonces, cierto tipo de materia tiene energía. Toda la materia que nos rodea, todo, va a tener energía. La energía es igual a la materia por la luz al cuadrado. Por lo tanto, la materia y la energía van a estar interrelacionadas gracias a dos principios, el principio de Lavoisier y el principio de Carnot. Ahora hablando un poco de las leyes de termodinámica, tenemos, bueno, tenemos cuatro, ¿no? La ley cero, la primera, la segunda y la tercera. La ley cero es cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero. Estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía interna de un sistema aumenta cuando se le transfiere calor o se realiza trabajo sobre él. La segunda ley de la termodinámica nos dice que no es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo, ningún proceso cuyo único resultado sea la acción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Y la tercera ley nos dice que 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y la entropía alcanza un valor mínimo y constante. Ahora, esas leyes también es importante que las memoricen, porque muy probablemente sí, también les viene más adelante en el curso de física. Entonces sí es importante que lo tengan en cuenta. Ahora tenemos los niveles de organización de la materia en este gráfico, que nos dice que primero están las partículas subatómicas, luego está el átomo, el nivel molecular, macro, las organelas, luego pasamos a las células, al tejido, el tejido forma órganos, los órganos eh, eh, forman los aparatos y sistemas, que son dos conceptos diferentes. Por si no lo sabían, los aparatos están compuestos por órganos de diferente origen embrionario, si no me equivoco, y los sistemas están compuestos por órganos que están, que tienen un origen embrionario común, sí, que son comunes, ¿no? Que funcionan para algo en común. Algunos. Bueno, luego tenemos el individuo, la población, la comunidad, el ecosistema y finalmente la biosfera. Bueno, chicos, eso sería todo por la de hoy. Espero que hayan entendido. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿O todo está claro? Si todo está claro, pueden razonar con un like, un comentario. Ok, chicos, eso sería todo por hoy. Gracias por su atención y nos vemos la próxima serie.